Gracias. Ahí estás bien, poco. ¿Qué? ¿Acá? ¿Sí? Ok. Gracias. Ya estamos transmitiendo. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? ¿Usted cómo se llama? Juan Manuel, muchas gracias. ¿Y quién? Ok, hablará la doctora Beatriz, Fabio, Raúl, Darwin. Bueno, esto es un tema de evolución, ¿no? Pero empezamos con Fabio, que es el coordinador de la Ok, perfecto. ¿Tú quieres presentar el objetivo del Bien, ¿te parece? bien. Introducir Como la propuesta que hicimos entre todos y se aprobó. Ok. ¿Y cómo surgió? Exacto, que nos cuentes un poco el antecedente, por qué estamos aquí, ¿no? Bueno. ¿Por qué y para qué? Claro que sí. Y arranca Beatriz, o sea, después de él, Beatriz. Pero que vamos a comentar, porque primero se las preguntas. Por eso. Tú arrancas con las preguntas. ¿Tú arrancas con las preguntas? ¿Tú tienes, ¿dónde están? Ahí están. Listo. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Damos formal inicio a la sesión correspondiente al viernes 29 de septiembre en el marco del cuarto Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que tiene como sede la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales en la ciudad de Bogotá, Colombia, corazón de las Américas. Damos inicio al conversatorio Ética y Bioética en la Investigación Social con 5 personalidades que estarán tanto digital como presencialmente integrando este panel. Fabio Roldán Pinzón nos introducirá las motivaciones de este conversatorio. Él es suboficial del Ejército Nacional, experto en acción integral y consolidación territorial, de formación ingeniero industrial, especialista en alta gerencia y docencia universitaria. Próximamente será magíster en innovación educativa, docente e investigador del Centro de Misiones Internacionales del Ejército Nacional actualmente. Tiene usted la palabra, estimado sargento Roldán Pinzón. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, en primer lugar, por aceptar la invitación y a todos los que están aquí presentes de manera física y de manera remota, pues un abrazo extenso desde la academia. ¿Cómo nace este espacio académico? A partir de una reflexión en torno al rol que tiene el integrante del comité de investigación, pero específicamente a que nosotros tenemos un grupo interno de los organizadores del Congreso y allí constantemente se veían propuestas en materia de investigación en biología, en ciencias aplicadas, en experimentación no humana, en temas de salud. Y un día le escribí aquí a mi estimada y amiga Betty, le dije, ¿por qué no hacemos algo en investigación social? Porque es que todo lo que está la ciencia aplicada, está hacia la biología, la química, pero constantemente hay un gran número estadístico de investigación en aspectos sociales que involucra al ser humano en su condición física, psicológica, psíquica y en la misma existencia en los territorios, que es lo que más se interviene. Entonces hicimos la propuesta en el grupo y honorablemente tuvimos la aceptación por los aquí presentes para participar entonces desde una perspectiva y fijamos entonces un eje de gravedad para esta charla y es la persona humana como eje de gravedad en la investigación de tipo social. Y específicamente entonces queremos abordar un poco
lo que tiene que ver con esos comités de ética y en su rol. Hacia allá, entonces, está encaminado esto y ese ha sido el origen del por qué estemos hoy acá. Efectivamente, todo tiene un porqué, estimado sargento. Y bueno, Beatriz es, de acuerdo a su nombre etimológicamente, quien te hace feliz, y Eugenia es la bien nacida. Entonces, la misión la trae prácticamente en el nombre doctora. Ella es politóloga, magíster en filosofía, doctorada en filosofía. Los filósofos que ahora son más necesarios que nunca, precisamente que nos den luces en la globalidad, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, a cuya comunidad académica saludamos en su persona. Tiene usted la palabra, apreciada doña Beatriz, especialmente para dilucidar acerca de la primera pregunta que convoca este conversatorio y que usted recuerda, es la misma pregunta para todos los distinguidos colegas. ¿Cuál es el propósito principal en términos éticos y bioéticos aplicado a la investigación? Bueno, yo quisiera arrancar más bien, digamos, haciendo como un contexto también del por qué estamos aquí, sumándole un poquito a lo que el profesor sargento Fabio nos comentaba. Cuando él le hizo esta invitación, yo me puse a pensar en algo que he venido trabajando y que es, digamos, mi tema de tesis doctoral. Yo en este momento estoy trabajando la ética profesional del politólogo, porque resulta que yo me he puesto a hacer un análisis y soy docente de ese curso que se llama Ética Profesional para Ciencias Políticas. Y yo analizaba, por ejemplo, algo muy puntual en lo mío, en mi carrera, y yo decía, no hemos sacado el tiempo suficiente para detenernos, no a pensar en temas de los que hablamos, porque en temas pues son muchísimos, de relaciones internacionales, de geopolítica, de gobierno, del Estado, sino pensar, por ejemplo, qué hace el politólogo. Entonces se lo contesto un poquitico desde allí, y es esa inquietud que a mí me surgía, fue planteada y cuando uno la comenta en ciertos espacios genera algo de asombro, de risa, de burla o de una mirada un poco extraña. ¿Cómo así que usted está planteando el tema de la ética profesional en ese campo? Las ciencias políticas hace parte o comparte, digamos, esa esencia de lo que son las ciencias sociales. A nosotros no nos educan para ser simplemente políticos, sino para ser de alguna forma científicos de la política. Es decir, que la responsabilidad social es otra. Y en ese sentido de responsabilidad social, yo insisto que nuestras carreras pues necesitan ese tipo de sentarse, de hacer esa pausa, esa reflexión profunda y hacerse también la pregunta de si tal vez con lo que yo hago o para lo que yo me preparo, puedo también hacer daño a la sociedad. Uno siempre habla de los beneficios, pero también es importante hacerse la pregunta, ¿es posible que con lo que yo esté recibiendo pueda estar dañando a otros? Y a partir de eso, digamos, tomando casi que esas ideas muy de la bioética, especialmente de lo que tiene que ver con ese principio de beneficencia, con ese principio de no maleficencia, pues creo que es importante llevarlo también a estos espacios. Y termino con un comentario sencillo, y es que en estos días, nada más en la clase, pues algunos de los muchachos decían, profe, pero ¿cómo se le ocurre? Eso sería hablar de censura en la política. Y les decía yo, no, hablar de ética no es hablar de censura. También se puede hablar de buenas prácticas, también se puede hablar de aquellos casos que han sido respetuosos con algo que decía ahorita el sargento Fabio, que es la persona humana, cómo tratamos los datos, cómo direccionamos estas investigaciones para que sean más objetivas y cómo hacemos que realmente lo que estamos trabajando nosotros pues le sirva realmente a la sociedad. Un poco como en esa línea de lo que Adela Cortina suele manejar con el tema de los bienes internos de las profesiones, es decir, esas metas que se deben cumplir y no dejarnos desviar
por aquellos que son unos bienes externos, que si bien todas las profesiones las van a ofrecer, como el tema del poder, el dinero, el prestigio, pues ese no debe ser el foco, ¿cierto? Sino que el foco debe ser otro tipo de metas que cumplan también nuestras profesiones. Por eso me parece importante que esto no solamente se quede en el campo médico, en el campo biológico, en el campo de ciencias naturales, etcétera, sino que también se hagan esas reflexiones, porque lo que nosotros hacemos como ciencias sociales, para ponerlo en términos más amplios, pues también afecta la vida de las personas. Inspirador, apreciada colega Darwin Andrés Moreno Pérez, le agradecemos mucho. Quien nos acompaña es biólogo de formación, magíster en enfermedades tropicales y doctorado en ciencias biomédicas y biológicas de la USAL UR, y es docente de la UTCA, que felizmente la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales nos recibe, y permítanme agradecer las gestiones de toda la comunidad en estos días que quedan significadas en el corazón de todos quienes hemos participado. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer por la invitación a los doctores, a mis colegas. Y con respecto a lo que dice la doctora, estoy totalmente de acuerdo. Me hace recordar en mis clases de pregrado, soy biólogo de formación, y en esas clases de pregrado teníamos clases de ética y bioética. Y precisamente los puntos que tocó la doctora fueron muy claros para mí desde ese entonces, porque el docente que nos enseñó, nos impartió, nos decía que la ética y la bioética era muy transversal a todas las áreas, que no había que discriminar la ética y su aplicabilidad en las ciencias sociales, que a menudo lo que se hace, que cuando se piensa de ética o bioética, se piensa es en investigación en humanos, investigación clínica, investigación biológica, pero siempre se deja de lado la investigación social. Cuando hice mis estudios de doctorado, la investigación social, el campo de investigación social y todas las herramientas que se utilizaban eran bastante interesantes, porque veíamos cómo impactaba, como decía la doctora, una sola acción que se tome como decisión de un proyecto de investigación va a impactar, puede ser a una comunidad completa, independiente si no se está haciendo una intervención directa. Entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como integrantes del Comité de Ética estamos interesados principalmente en salvaguardar, en ese sentido, los derechos y la integridad de los participantes en la investigación. Dando, pues, digamos, la respuesta a la primera pregunta de este conversatorio. Adicional a ello, sí me parece bastante importante, y algo que no se ha tenido en cuenta, o que más bien últimamente se está reforzando, es identificar cuáles son esos criterios y esos mecanismos para poder hacer cumplir estas condiciones éticas en todos los aspectos, en todas las áreas de aplicabilidad. Dentro de esas, las ciencias sociales. Mi perfil es más de ciencias investigativas. Sin embargo, en la consulta que hice, claro, me doy cuenta que hay como un vacío, no queriendo decir que haya apatía, sino queriendo decir que no hay suficiente cantidad de información, o de docentes, o de personas con las capacidades para poder llevar a cabo todas aquellas implicaciones éticas de sus proyectos de investigación. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, lo estoy viendo como una de las nuevas herramientas que está creciendo, que está aumentando, digamos, su impacto a nivel social. Entonces me parece bastante interesante. Dentro de la revisión que realicé, tenemos puntos en común. Dentro de esos puntos en común hay claridad de los protocolos que se deben presentar. Entonces, tanto revisar el protocolo nos va a permitir a nosotros profundizar muy bien en la integridad de los principios éticos que se van a aplicar en cualquiera de los componentes. Componente ya sea investigación en humanos, a investigación aplicada o investigación básica. Y es bastante importante, digamos, como presidente del Comité de Ética Institucional de la UTCA, ha sido bastante importante para nosotros evaluar los dos tipos de propuestas.
Ahí nos hemos dado cuenta que obviamente hay unas deficiencias, pues no lo voy a llamar deficiencias, sino unas oportunidades de mejora para enseñarles a cómo realmente se deben construir estas herramientas para poder salvaguardar, como lo dije al principio, la integridad de los participantes, las y los participantes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Doy la palabra a nuestro colega para que nos siga orientando. Muchas gracias. La verdad es que quien se deja orientar soy yo, porque ustedes son quienes dan las luces. Yo solo facilito y tengo el honor de presentarles. Las personalidades son ustedes. Y la verdad es que estoy muy agradecido, agradezco mucho la invitación a facilitar esta sesión. Y bueno, don Darwin, siendo usted biólogo, está en perfecta sincronía con la evolución, ¿no? Con el nombre de Darwin. Néstor Raúl Gómez Camelo es licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Educación, ambas por la USTA, y es docente de Filosofía de la Secretaría de Educación del Distrito, representante del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo. Tiene usted la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación para participar de este diálogo, porque creo que evidentemente tienen que ir por ese camino. Desde lo que han venido comentando y desde lo que plantea la pregunta frente a ese propósito de lo que debe ser un comité de ética, pienso yo que uno de los primeros espacios que realmente es importante establecer es ese espacio de reflexión en torno a la actividad de investigación social y el diálogo entre los diferentes puntos de vista con la intención de producir acuerdos en pro, efectivamente, de esos derechos, de esas condiciones, de esas particularidades, pero aún más del conocimiento y de la influencia que éste pueda llegar a tener en diferentes instancias. Y por otro lado, pues me parece que sí es importante que desde ese mismo sentido se propongan condiciones y pautas muy particulares sobre la forma en la que se deben desarrollar los procesos de investigación social. Evidentemente es muy complicado plantear que las cosas deben funcionar de una forma determinada, pero sí hay que tener en cuenta que es necesario prever una serie de situaciones y de condiciones que se puedan dar a partir de los procesos de investigación. Y en ese sentido, uno de los elementos que me parece muy importante tener en cuenta es que independientemente cuando hablamos de lo ético frente a un proceso determinado, frente a una forma de vida, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que la palabra en sí misma parte de allá, ¿no? De esa forma de vida y de esa forma de enfrentar la vida que tienen los individuos y que muchas veces en la mayoría de los espacios tiende a confundirse con la moralidad y termina cayendo en prejuicios de bueno o malo que posiblemente puedan generar también sesgos que dificulten esos mismos procesos investigativos. Entonces sí me parece que es bien importante en ese sentido que la reflexión permita de una u otra manera establecer unos acuerdos para entender la forma en que se desarrollan esos procesos de investigación social. Muchas gracias. Decía Alfonso Reyes que lo único moderno que tenemos es el diálogo y que eso proviene de los griegos, ¿no? Y precisamente pues, la palabra que une. Hay una anécdota, ustedes recuerdan que le preguntan qué le recomiendo a quien quiere, voy a tener una cena, ¿qué me recomienda que le ofrezca a quien quiero que sepa el gusto que me da que se sienta en la mesa, ¿no? Y le contesta, lengua, porque con la lengua construyes, tiendes puentes, etc. Oye, pasa la cena, súper bien, y luego, oye, tengo que recibir a alguien que quiero que sienta el desagrado que me da tenerlo que recibir desde el primer momento. ¿Qué le ofrezco? Y le contesta lengua, porque con la lengua destruyes, tiendes, rompes puentes, etc. ¿No? Entonces el poder de la palabra que nos una. Y estando en Colombia, donde se tiene bien ganada la fama del buen ejercicio del hablar y del decir y del pensar, y no es halago, es diagnóstico, pues esto tiene especial significación. La segunda pregunta que
los colegas decidieron abordar es cuáles considera que son las contravenciones a los derechos humanos hacia la persona humana en investigación social. Mencione, por favor, 2 estrategias importantes de la ética. Esa será la tercera pregunta. Concentrémonos en este momento en las contravenciones a los derechos humanos hacia la persona humana en materia de investigación social. Yo creo que aquí la unimos entonces. Bien. Quiero retomar un poco de la primera pregunta sobre el propósito. Y lo voy a direccionar hacia la experiencia de investigación social en el análisis y estudio de los territorios para el ejercicio propio de la seguridad y defensa, que es el rol que desempeño. Y es que hay un propósito en el marco de los comités de ética en investigación social, y lo fijo directamente hacia esa misión o hacia ese deber que debe tener el investigador o el científico en preservar los derechos humanos, y lo enmarco en unos aspectos de dignidad, respeto, la misma equidad, ¿cierto? Y ese respeto lo puedo descifrar también hacia las sabidurías ancestrales que yacen en los territorios. ¿Por qué? Mucho a corriente europea, hacia el modelo colombiano, hacia una multiculturalidad latinoamericana y de la cuenca del Caribe, que yace en nuestros territorios y que desde la metrópolis, desde la ciencia y del saber, cometemos el grave error de llegar a esos territorios con un conocimiento. Entonces yo ya soy magíster, yo ya soy doctor y yo soy el que llevo el conocimiento. Pero resulta que cuando llegas al territorio y tienes la humildad, la empatía de empezar a conocer, de comprender los territorios, te das cuenta de que no sabes absolutamente nada. Que quizás llevas una idea que puede facilitar el ejercicio del cómo, más no del qué, porque la sabiduría ancestral está en el territorio, está en la multiculturalidad, está en su religión, está en su idiosincrasia y está en su creencia. Ahora bien, si pensamos desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de desarrollo y de consolidación territorial, que es el camino desde el sector público, no podemos pisotear esto. Hay que reconocerle y darle el valor. Entonces el comité de ética podría reevaluar y replantearse en el momento de la aplicación de encuestas, por ejemplo, para recolección de información, ¿cuál es la protección de los datos? ¿Estoy protegiendo yo la información de esta persona? La imagen, por ejemplo, porque se me hace fácil tomarle fotos al desastre que estoy encontrando, a la desgracia de la población en el territorio, a las inclemencias de la naturaleza, por ejemplo, en un estudio de caso con desastres naturales, o a un estudio de caso del conflicto interno cuando vemos entonces amputaciones, y se nos hace muy sencillo tomar una fotografía y colocarla y exponerla en estos escenarios de la sabiduría y el templo del conocimiento. Pero ¿cuánto está de acuerdo la persona que está en el territorio con que esto se haga? ¿Cuánto lo podemos estar revictimizando? Y aquí entonces citamos derechos humanos. ¿Cuánto lo estoy yo llevando a ese mismo contexto nuevamente? Cuando mi propuesta es, desde el comité ético, ¿qué tanto le puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo evitar esto? ¿Y cómo entonces puedo replantear mi teoría, mi tesis, y la uno con esa empatía, la uno con ese conocimiento, y quizás podamos crear, construir de la mano de ellos para que entonces sea una deconstrucción de procedimientos equívocos, y entonces venga ese modelo que tanto hemos buscado y que tanto citamos desde los principios éticos, que discúlpenme, a veces se desprende la teoría de la práctica, y entonces mucha teoría, mucha citación, mucha investigación, y en el ejercicio de la acción, cuando estamos en el territorio, cometemos todos los atropellos contra la persona humana. Bueno, yo creo que poco se le puede agregar a la ilustración que ya nos ha hecho el sargento Fabio, pero digamos que en medio de todo esto está lo que es las fases, desde el mismo diseño que se plantea en las investigaciones, el cómo planteamos las cosas ya desde ahí tenemos que incluir la ética no puede ser un simple agregado
o una página o un ítem, sino todo el pensamiento, ¿cierto? El para qué estamos haciendo las cosas, detenernos a mirar. Y obviamente desde ese diseño de las investigaciones, pues obviamente pasar luego a esas fases que vendrán después de desarrollo, de comprobaciones, donde se cuide todos estos aspectos que ya se mencionaban, el tratamiento de los datos, la no discriminación, el buen uso de los recursos, el buen uso incluso en las comunicaciones, si se va a tener también allí alguna población, si se va a hacer algún tipo de uso, pienso por ejemplo en el tema de encuestas o de algún otro tipo que requieran de pronto eventualmente un consentimiento informado, decir cómo se van a recoger los datos, cómo se van a almacenar, que las personas puedan hacer correcciones, por ejemplo, a las opiniones que han dado, en fin, una cantidad de cosas que yo creo que podemos casi que copiar y adaptar de unas buenas prácticas que se han hecho también en otras áreas. Yo creo que aquí temas como el de la medicina, por ejemplo, que lleva tantísimo tiempo desarrollándose, pues nos sirven muchas de esas experiencias para llevarlas a nuestro campo. Pero también el tema de la comunicación yo creo que es central. Y la comunicación también tiene que ver con el asunto de divulgación de esa información. O sea, no solamente es el hecho de yo hago mi investigación y de pronto hay algunas que tienen una aplicación muy directa, otras serán más teóricas, pero siempre es importante ese otro pedazo que tiene que ver con la difusión del conocimiento en comunidades de orden científico, por supuesto, que esa difusión del conocimiento permitirá que otros puedan trabajar sobre lo que yo he trabajado y por eso el tema de metodologías, de estadísticas y demás era importante, cuidar esa objetividad. Yo creo que si algo nos pueden pedir, pues es eso, más que cualquier otra cosa, más que el ser neutrales, que no creo que se logre al 100%, pero al menos ser objetivos, al menos tener un buen sustento, al menos dar unas respuestas argumentadas y de esa manera pues ir construyendo juntos. Y obviamente no perder de vista lo que en ciencias sociales es tan importante y por eso lo mencionaba, el tema de la divulgación de ese conocimiento, es decir, de alguna forma acercar también a las demás personas de manera respetuosa pues a todo lo que se esté allí elaborando. Yo vuelvo un poquito a lo que mencionaba en la primera respuesta y es hacernos esa pregunta. Me gustaba mucho lo que le escuchaba al profesor Frances Torralba, que la ética no es más que un detenerse a evaluar lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo puedo hacer mejor. Y en ese sentido lo que nos preguntan de qué contravenciones se pueden tener, pues en cada caso, no pensar que hay un recetario, sino sentarse a mirar caso por caso cuáles pueden ser aquellos actores a los que yo pueda estar haciendo un eventual daño, si lo puedo eliminar, si lo puedo mitigar, si puedo gestionar el riesgo, todo ese tipo de asuntos yo creo que son fundamentales y cómo no, también dentro de ello, pues mirar cuáles son los beneficios que puedo tener. Por eso también se une con estos temas de desarrollo y de eso que se ha mencionado tanto de los stakeholders, porque no solamente mi grupo de estudio directamente, sino que puedo estar impactando a otros que de alguna manera se ven, digamos, involucrados en los distintos procesos. Muchas gracias, apreciada doctora. Don Darwin, ¿qué tipo de sociedad? ¿Cómo quiero especificar el aterrizaje de la pregunta? Porque puedes investigar en una autocracia o puedes investigar en una democracia. Puedes investigar en una sociedad abierta o puedes investigar en una sociedad cerrada. Y requieres la libertad académica, así como la libertad para pensar, para innovar, para crear, para investigar en este caso. ¿Le hace sentido este binomio entre la libertad y la aplicación de la investigación social con el enfoque de ética y bioética? Bien, hay que tener en cuenta que siempre van a ir de la mano. Siempre este tipo de, digamos, de actividades tienen que ir en pro de mejorar o de aplicar un proceso. Pero pues, sumando un poco más a lo que los doctores han mencionado, que es relacionado con la protección de datos y con la divulgación de datos, a mí también me parece bastante importante el beneficio que puedan llegar a adquirir las comunidades en donde se haga la investigación social. Porque no sirve de nada aplicar una investigación
intervenir directamente en la sociedad, como lo mencionaban, tomar fotos, tener algunos reportes, publicarlos, y digamos que atrás de eso, ¿qué queda? ¿Qué queda para la población? Entonces, lo interesante es, digamos, desde el punto de vista universitario, la extensión que nosotros hagamos con esos proyectos. Extensión refiriéndome a que van muy de la mano los resultados que yo voy a adquirir de una investigación, la aplicabilidad ética y el impacto que voy a generar en esa población. Entonces, digamos, para sumar un poco más, o para aclarar un poco más la respuesta, es que sí van de la mano, pero lo más importante es no olvidarnos del por qué lo estoy haciendo y para qué y para quién lo estoy haciendo. No es un beneficio propio, porque la investigación ética es muy clara. Nosotros investigamos no para lucrarnos, posiblemente algunos sí lo hagan para ganar reconocimiento, pero la idea de la investigación ética es impactar directamente en la población. ¿Cómo yo puedo transformar o cómo yo puedo aprender de ellos y ayudar a ese conjunto de conocimientos para que éticamente pueda resolver un problema y ellos puedan aprovechar esa solución y la puedan tomar de provecho para mejorar, ya sea en un aspecto de la comunidad o ya sea, como lo menciona el sargento, en relación con los derechos humanos? Eso es lo que corresponde a mi respuesta. Muchas gracias, don Darwin. Efectivamente, pasar del escritorio, el laboratorio al territorio, y creo que esa fue la motivación por la cual estamos aquí facilitando este conversatorio. Don Néstor, por favor. Ya, es que soy daltónico, entonces no veo la diferencia entre que esté prendido o apagado el micrófono. Veo una luz encendida, pero el color no. Como el Principito, ve usted con el corazón. Sí, sí, señor. Bueno, hay varios elementos bien interesantes dentro de todo lo que hemos estado conversando y en parte respondiendo directamente a la pregunta sobre las contravenciones en los derechos humanos. Me parece que uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, ahora me arrepentí del más, por aquello del juicio, ¿no? Pero bueno, uno de los elementos importantes a tener en cuenta es la dignidad humana en cuanto a esos prejuicios con los que llega el académico a estudiar, ¿cierto? Muchas veces a una población como si fuera un objeto. Y más aún a tratar de entenderlo desde sus prejuicios personales, porque en ese sentido, dentro del proceso de investigación cualitativa, siempre se ha dicho que la validación del conocimiento debe hacerse de forma interna, desde lo que significa directamente para la población y no desde lo que yo pienso con esos prejuicios que traigo. Y muchas veces también porque a partir del proceso que desarrollo, yo con mis palabras le explico a la población lo que estoy haciendo, pero se lo explico desde donde yo lo entiendo, no desde donde ellos lo entienden. Entonces seguramente también al final la población queda con la duda de qué está pasando aquí. De pronto eso del consentimiento informado, en el sentido de que el consentimiento informado sea algo que la población entienda y no que me libre a mí de una serie de responsabilidades legales. Y en ese mismo sentido muchas otras cosas, por ejemplo, el hecho de exponer una serie de cosas, fotos, imágenes, situaciones que, bueno, a veces pasan tal vez por la intimidad de la persona, en el caso de accidentes, mutilaciones y ese tipo de situaciones, pero también a veces pasa dentro de lo sagrado, ¿no? Y entonces es algo que es de acá y estarlo mostrando incluso en cuántas comunidades tomar una foto es agresivo, ¿sí? Entonces, me parece que en ese sentido la dignidad humana, tal vez para nosotros el investigador social se está blindando a través de una serie de formatos, a través de una serie de condiciones, pero allá internamente, pues se sienten expuestos, se sienten arrojados a una multitud que posiblemente termine por prejuiciarlos también y decir, no, está mal, eso no, porque anda desnudo, porque... Entonces, este tipo de situaciones también me parecen muy importante que se tengan allí, y es que
la comprensión e interpretación de ese proceso debe validarse desde el interior de la población a la que se estudia para evitarnos esas vulneraciones a la dignidad humana, que probablemente nosotros en un primera instancia no la notemos, pero ya después, cuando empezamos a entender más al grupo, pues empecemos a encontrar también otras situaciones a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Para finalizar, la pregunta 3. Quisiera de pronto preguntar si el doctor... discúlpeme, yo quisiera preguntar si el doctor Fernando Ignacio Lincona finalmente logró conectarse y nos está acompañando. Ok, perfecto. Bueno, lamentablemente él también hace parte del espacio, pero de pronto tuvo algunas dificultades de la conexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Le enviamos un saludo a don Fernando y esperemos que todo esté muy bien. Él ha estado muy atento a toda la organización del proceso. Bueno, este tercer elemento planteado por ustedes en términos de pregunta sobre un par de estrategias que consideren claves para los comités de ética, en los comités de ética, desde los comités de ética. Vamos a cambiar el rol. ¿Quién quiere iniciar? Bien, mire, yo quiero concatenarlo con algunas cosas que han estado en la mesa, y es que quiero citar aquí a nuestro investigador colombiano Roberto Ginas, que por últimos tiempos lo estoy citando muchísimo, porque él tiene una teoría de la educación a contexto, y hoy yo la traigo aquí a la mesa en forma de propuesta en una investigación a contexto, en el contexto latinoamericano y del Caribe, ya con lo anteriormente citado. En ese orden de ideas, entonces, hay una investigación que debería surtir desde los comités de ética, o uno de esos criterios, si podemos determinarlo, como política o como parámetro, como lo decía el profesor Néstor, debería ser el inclinar a que estas investigaciones no hagan parte solo de un repositorio, de un cúmulo más, de un puntaje más para el Ministerio de Ciencias, para obtener unas calificaciones, para obtener un beneficio, y entonces aparecería el utilitarismo, ¿cierto? ¿Y qué obtengo yo como investigador? Y se uniría al reconocimiento, a los resultados y demás del investigador y el investigador, o de la institución que está apoyando esa investigación, o para la tesis de grado, o para lo que se requiera. Y entonces proponer más bien la mirada del progreso, la mirada del desarrollo, la mirada de, ahorita lo conversábamos, de las necesidades, y tú decías, bueno, no tanto una necesidad, sino más bien los principios y los valores. Y yo lo puedo unir entonces con un ejercicio de las condiciones de calidad de vida, que hoy esta palabra de condición de calidad de vida no tiene que ver solo con las necesidades básicas insatisfechas de un territorio. Yo me enfoco mucho en el territorio, porque ha sido mi sujeto de investigación, no mi objeto, y espero que nunca vaya a ser así. Y es el ejercicio propio de que hay otros aspectos dentro de esa condición de vida, y es justamente la dignidad, justamente los derechos, y empezando por un derecho que hablábamos ayer con el doctor Matute también y con Beatriz, y lo debatíamos, y es que cuando normalmente nos preguntan cuál es el principal derecho, decimos que la vida, pero resulta que el orden, sin un orden no hay vida, sin un orden no hay desarrollo, sin un orden no hay entonces estas condiciones humanas de habitabilidad de entornos desde el punto de vista emocional, psicológico y demás, porque también hay afectaciones psicológicas y emocionales desde el punto de vista de la investigación, para el investigado, para el investigador y para el comité, o incluso en el ejercicio de la divulgación para quienes leen esa investigación, porque se desarrolla un pensamiento, se desarrolla una percepción de ese sujeto de investigación, y a partir de eso entonces se crea el juzgamiento también, a veces desde el desconocimiento, desde la ignorancia, o resulta que cuando yo leo la propuesta de alguien más, yo no estoy teniendo la investigación, yo estoy teniendo es la información, porque la investigación la hizo esa persona o ese grupo de personas, y ellos sí tienen el conocimiento porque hubo un método científico que determinó esos resultados,
pero quien lo lee, como cuando lee uno un libro que puede ser sujeto a interpretación, tiene una información de ese contexto. Y a partir de esa información crea entonces unas percepciones. Entonces, ligado a la respuesta de esta última, pensaría que una de las estrategias importantes desde los comités de ética la podría fijar en 3 escenarios importantes. Quien esté en un comité de ética en investigación debe ser una persona que practique principios y valores éticos que construyan, que no esté pensando en unos objetivos utilitaristas, sino que realmente se fije entonces la persona humana dentro de todas las aristas que lo conforman. En segundo lugar, que esas investigaciones vayan enfocadas a que tengan ese efecto o esa causa-efecto a través de las acciones reales y que la investigación que se desarrolle produzca entonces unos efectos positivos para mejorar las condiciones de vida. Y por último, entonces, la empatía. Debe haber un compromiso empático y ahí fijo esa frase que ha sido la frase mía en el Congreso y que la he compartido y ha sido parte de mi academia: conocer para comprender, comprender para entender, entender para enseñar, y es enseñando como realmente se trasciende. Bueno, yo quisiera retomar algunos elementos de los que han venido apareciendo que yo creo que son sumamente valiosos. Por allá había uno muy interesante que es pensar no solamente en a mí como investigador cuánto me va a reportar esto, en qué grado de Scopus voy a aparecer o qué fotografías inéditas voy a tomar, sino pensar realmente en el por qué y el para qué estoy haciendo lo que hago, que yo creo que esa es una idea sumamente valiosa que ahorita aparecía y la quería rescatar. Sobre todo porque recordaba aquí algunas cosas. Uno de los cursos que yo tengo es el de Desarrollo Humano y Globalización, y uno de ellos decía, pues mire, el éxito mayor que puede tener una agencia del desarrollo es cuando se retira de la comunidad. Es decir, cuando esa comunidad ya aprendió tanto o sabe tanto que ya no me necesita. Pero claro, eso es un ego muy complicado de manejar porque cuando yo estoy allá, yo soy el que recibo los recursos, el que los administro, entonces me siento importante. Pero poder hacer lo que por allá en la Biblia dicen de yo disminuir para que el otro crezca es muy difícil. En realidad, el yo ubicarme en ese otro aspecto de que te estoy enseñando algo, utilizo una palabra que no me gusta mucho, pero es te estoy empoderando, es decir, tú vas a ser capaz sin mí y poderme yo retirar en algún momento y que esa comunidad tenga ese desarrollo, yo creo que es absolutamente esencial. Pero por otro lado, está el tema que ahorita mencionaba el sargento con el tema de comités de ética. Yo creo que se puede en ciencias sociales copiar un poco las buenas prácticas que se tienen en otras disciplinas, insisto en ello. Una de las cosas importantísimas es la multidisciplinariedad de sus integrantes, visiones distintas, pero en esas visiones distintas siempre hay como mínimo un representante de la comunidad. Puede haber más, pero al menos uno. ¿Para qué? Para que sea esa voz de la persona que plantee las cuestiones que de pronto a otro no se le han ocurrido, o las dudas, o lo que llamamos también esa docta ignorancia, que es la que nos pone en muchas ocasiones a pensar y a mirar un poquito en el sentido socrático del término, de hacernos las preguntas que tal vez el otro, porque se cree ya tan experto, piensa que se las sabe todas, ¿cierto? Un poco ese tema de que la ignorancia no es carencia, sino llenura. Justamente cuando yo me las sé todas, entonces creo que no tengo nada para aprender. Tener a estas personas allí, plantear las cuestiones, que no sean simplemente discutirlas, que no sean simplemente por votaciones mayoritarias, sino por consensos, donde se haga una argumentación fuerte, profunda, yo creo que es esencial. Y obviamente ese tipo de comités serán valiosos para proyectos, pero también será valioso, y el sargento y yo en algún momento lo conversábamos, para eventos incluso como estos. Porque hay en ocasiones donde uno dice, hay un artículo que puede estar muy bien escrito, pero que su contenido puede ser dañino en algún momento por lo que está sugiriendo, por las líneas que está teniendo, y merece también, no digamos en un término de censura, de no te vamos a evaluar, sino más bien pongamos eso a discusión
antes de pasarlo a otros públicos donde podría eventualmente resultar lesivo. Similar a lo que hace cualquier medio de comunicación cuando se reúnen en la sala de redacción y miran cómo van a presentar obviamente las noticias, porque eso también va a tener un efecto. Es decir, yo también me vuelvo responsable de aquello que estoy difundiendo. Entonces, hasta este tipo de comités, era una reflexión que hacíamos para este tipo de eventos donde uno se encuentra una enorme pluralidad de posiciones, pues resultan interesantes. Hacer algunas discusiones previas, tener algunos, sopesar, digamos, algunas cosas, porque también tenemos que empezar a asumir responsabilidades frente a aquello donde nosotros nos vamos abriendo al gran público. Bueno, para el gran público, grandes ponencias como las que estamos escuchando. Adelante, don Darwin. Vale, yo voy a responder concretamente a la pregunta. Una de las principales estrategias desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo es capacitar. ¿Por qué razón lo digo? El ejemplo claro es Colciencias y la categoría ante el Ministerio de Colciencias. En la carrera investigativa del campo de investigación biológica se nos enseñó a que si uno no publica, no es nada. Es una carrera de egos. Esto se volvió en una carrera de egos, totalmente. Se perdió el horizonte de la verdadera razón por la cual debería haber una investigación. Entonces, claro, el proceso investigativo ahora es, dime cuánto investigas, dime qué has hecho y así mismo yo te categorizo. Y te diré quién eres, en pocas palabras, tal cual. En ese sentido, toca nuevamente volver a enseñar, a orientar para que las personas que están haciendo investigación social sepan realmente qué es lo importante de la investigación social, para que aprendan nuevamente a que yo no tengo que ser calificado por algo que haga y que publique, sino que algo que realmente impacte a una comunidad y que lo impacte de forma positiva. Pues sé que no se pueden hacer este tipo de cosas buenas y malas, pero sí, por lo menos lograr a que sea algo positivo. ¿Listo? Con trabajos de extensión se pueden hacer, que generalmente lo que pretendemos, digamos, hacer aquí en la universidad es dar esa categoría de trabajo de extensión, dar un puntaje adicional. Entonces, el trabajo de extensión no es solamente usted qué fue lo que hizo como investigador, no. ¿Cómo impactó usted a la población? ¿Los capacitó? ¿Aprendió de ellos para que usted también retroalimente su proceso? Entonces, eso es bastante importante, volver a hacer una retroalimentación. Entonces, por ende, hablo de capacitación. Y la segunda estrategia que me parece muy adecuada es hacer un seguimiento. Esto lo hacemos básicamente en los proyectos de investigación en general, a nivel clínico. Se hace un seguimiento. La ejecución de las actividades, cómo va, qué resultados han obtenido. Pero si nosotros vemos en investigación social, básicamente la mayoría de investigaciones, no solo social, sino también investigaciones biológicas, llega hasta un punto. No se hace un seguimiento continuo, no se hace un seguimiento como tal de la ejecución de un proyecto de investigación. Entonces, a mí me parece bastante importante que es esencial realizar el seguimiento, no solamente para verificar que se esté cumpliendo la normativa ética, sino que realmente se esté ejecutando el protocolo que diseñaron y que varios investigadores a nivel interdisciplinario aceptaron para que sea aplicado en una población. Muchas gracias, don Darwin. Don Néstor, por favor. Bueno, yo por ahí iba apuntando algunos elementos que me parecían interesantes. Por ejemplo, cuando la doctora Beatriz decía ese disminuir para permitir que el otro crezca, me hizo acordar de cierta película en la que el personaje le dice, vean, mientras crean que yo aquí no soy necesario, me quedo. Pero cuando me necesiten, es hora de irme. Porque entonces ya cuando ustedes se den cuenta que me necesiten es porque saben, son conscientes de lo que está pasando y van a avanzar. Entonces me parece muy interesante ese elemento dentro del proceso y quería ahí como retomarlo. Y por el otro lado, me parece importante como una de las estrategias, se me
acabo de anotarla, el disenso. En algún momento veía yo que en un grupo de 7 personas, si 6 estaban de acuerdo, una por obligación tenía que estar en contra de la situación, para crear justamente esa crítica de no aceptar la normalidad. Porque entre otras también tenemos ahí el problema de que creemos que lo normal es lo bueno, cuando lo normal es aquello que se ajusta a la norma, y la norma a veces no es la que es para el lugar. Por ejemplo, en términos médicos, el hecho de la curva de crecimiento de un niño que fue establecida en Europa y se aplica a los niños colombianos. Entonces, el niño que no está dentro de la norma tiene un problema en su desarrollo. Entonces, pregunto yo, ¿tiene un problema en su desarrollo? Incluso hace poco veía también en una charla el hecho de el problema de la obesidad. ¿Cuántas personas realmente no están obesas, pero cualquier cosa que hacen va juzgada a ese punto? Entonces, evitar ese tipo de la normalidad, ¿no? Siempre que haya alguien que disienta de lo que los demás creen normal. Dentro de las que yo estaba pensando proponer de las estrategias importantes, uno me parece importantísimo el reevaluar los términos del proceso de investigación. Cosas como, por ejemplo, el objeto de investigación, la población, porque dentro de eso también, por ejemplo, se me olvidó, la investigación de la sistematización de experiencias propone no el objeto de investigación ni la población de investigación, sino el participante de la población. Incluso dentro de ese mismo solicita recuperar la voz de los participantes, incluso yendo también dentro de esa situación de entender el proceso investigativo validado desde la parte interna, desde la población misma. Entonces me parece que ahí es importante, en ese sentido, pues reevaluar los términos del proceso, no pensarlos desde lo que está establecido en los procesos de investigación estructurales occidentales. Y por otro lado, la diversidad, que de hecho la estábamos hablando hace un momento, que sí es importante que haya diferentes perspectivas, porque yo posiblemente desde mi conocimiento dejé salir, escapar algunas cosas, pero seguramente la perspectiva de mi compañero biólogo me ayuda a ver otras cosas que se me escapan a mí. Entonces me parece que como estrategia también es muy importante que esa mesa sea diversa, bien diversa. Unidad en la diversidad y, como decía nuestro colega Darwin, pasar, lo voy a parafrasear si me permite, del ecosistema al reconocimiento del ecosistema, ¿no? Mucho en la tónica de la gobernanza, de reconocer a todos los actores y todos los factores. Bueno, siéntanse en la libertad, estimados colegas, de que cerremos este conversatorio con los temas de frontera. Si ustedes quisieran aportar, consulto a nuestros colegas participantes en digital, si alguien quiere tomar la palabra, y en tanto Víctor Rodríguez nos ilustra con alguna participación, si la desea formular, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Cuál es la ruta a seguir? Así empezamos este conversatorio por el por qué y para qué estamos aquí. Ahora cerremos, les invito, con la próxima vez que nos encontremos, ¿qué habremos logrado en términos de la aplicación? ¿Qué incidencia habrá tenido este conversatorio? ¿Qué seguimiento se le va a dar? ¿Cuáles son los temas de frontera? ¿Qué temas se quedaron en el tintero? Digo, se pueden partir seminarios. Sabemos que la UTCA le dará especial énfasis en la transversalidad, no solo orgánica, sino organizacional, temática y sistemática de este congreso. La verdad es que supremamente efectuado, y que ese seguimiento pues va a ser, nos queda claro, muy puntual. Entonces, quien quiera tomar la palabra, doña Beatriz, por favor. Yo quiero retomar algo, Octavio, que mencionabas ahorita. Y es que hacías la pregunta de si es igual investigar o no investigar en una sociedad libre o no, democrática o no. Y bueno, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho. Y el caso del doctor Li Wenliang sí que más. ¿Cierto? La primera persona que nos dice aquí está pasando algo grave y justamente por no estar en un país democrático, pues fue silenciado.
¿cierto? Yo creo que una de las razones básicas para dar todos estos debates y todo este tipo de cosas es pensar también en los sistemas en los que nos movemos, en la misma sociedad, y obviamente la democracia es la que nos permite sentarnos en una misma mesa, disentir, pensar distinto, pluralidad. Y a mí me gusta mucho esa frase del profesor Julián Marías, que habla de la concordia sin acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo necesariamente en todo, pero sí es importante acudir a ese tema de la concordia, y esa frase también, o esa expresión que utiliza la doctora de la Cortina con el tema de la ética cordial. Sobre todo eso, si manejamos el respeto, incluso por encima del tema de la tolerancia, el respeto es más exigente todavía. Tolerar a veces como que me toca aguantar al otro, pero respetar implica también el ponerme a veces en esos zapatos y decir, y si a mí me dijeran lo mismo, ¿cómo me sentiría? Yo creo que es fundamental para que hayan diálogos realmente respetuosos. ¿Cómo no? Cosas como, por ejemplo, el tema que trae el profesor Habermas con su teoría de la acción comunicativa. Nos pueden dar luces de qué manera se deben llevar a cabo esos diálogos para que de verdad sean fecundos, para que no sean simples egos, para que no sea simplemente el que yo siempre tengo que tener la razón y no puedo ceder en nada, sino que se permita a partir del argumento vencer a través, digamos, de esa argumentación, o más bien con la palabra del convencer, ¿cierto? De alguna forma que va apareciendo ahí en la mesa de diálogo. Yo creo que son cosas importantes que se deben tener en cuenta cuando hablamos en el mundo de las ciencias sociales. Cosas que decíamos ahorita, el tema de la interdisciplinariedad, el contar con el otro, el no verlo en una forma inferior, sino que es un par con el que yo también trabajo con la comunidad, que esa comunidad, si estamos impulsando proyectos, pues nazca, ojalá de ellos mismos, o si no, si requieren un poquito de mayor asesoría de pronto en algo, también lograr que vayan ganando cada vez más en autonomía, habrán grados de autonomía, y el tema necesariamente pasará por reconocer vulnerabilidades, por apostarle también al cuidado que debemos propender frente a ellos. Y yo creo que ese es el espíritu que debe ir detrás de todo esto, esa ética del cuidado, esa ética de la responsabilidad, es finalmente lo que debe ir animando para tener lo que ahorita decíamos, al ser humano, a la persona humana como el centro de gravedad de todo esto, como responsable, no para que acabe con lo demás, sino que justamente inspirado en esa ética del cuidado y en esa ética de la responsabilidad, pues recuerde que está conectado con los demás, con la naturaleza y también con lo trascendente. Muchas gracias, doctora. Qué pena. Pues evidentemente también me parece importante ahí dentro de ese tema de frontera y de compromisos también, me parece que en ese sentido es importante empezar a establecer tareas, creo yo, y me atrevería a pensar que una de ellas sería que desde ese comité que se está fraguando, palabra que me interesa bastante, empezáramos ya a generar mesas de trabajo, responsabilidades específicas que nos permitan empezar a trabajar directamente en el proceso. Entonces me parece que dentro de esa pregunta de cuál es el seguimiento que debe haber, yo creo que sí es importante que dentro de este proceso, pues evidentemente empecemos a buscar o a definir unas condiciones particulares que nos permitan empezar a avanzar en el proceso. Porque pues desafortunadamente a veces se dicen muchas cosas, se plantean muchas cosas, pero después ocupaciones, particularidades, esta vida que es de un ratico, decía por ahí la sabiduría popular, después nos desvía y terminamos en otros cuentos. Entonces sí me parece que es importante seguir en ese proceso y con ese compromiso de generar mesas de trabajo, diría yo. Un poco más para sumar a lo que han dicho los doctores y la autora, es establecer planes de acción.
Generalmente, pues nosotros establecemos mesas de conversación, pero sí sería bastante interesante no solamente establecer planes de acción, sino estrategias para poder hacer seguimiento. Entonces, sí me parece bastante importante y concuerdo mucho con la doctora en relación con que hay que hacer una discusión. Y digamos que articular no solamente las ideas que tienen todos, sino establecer los acuerdos como lo decíamos desde un principio. Establecer acuerdos, integrar a toda la comunidad y que dentro de esos acuerdos pues, se logre establecer una meta específica. Ya cumpliendo esa meta específica, se podría entonces hablar de aplicabilidad un poco más allá de frontera. Generalmente yo lo digo desde el campo de experiencia. Nosotros generalmente en investigación básica empezamos con una población, un objeto de estudio, perdón, pequeño. En el caso pues, mío son los animales, pero empezamos con un objeto de estudio muy pequeño. Posteriormente vamos a hacer un estudio más grande. Necesitamos saber con qué nos enfrentamos, ¿vale? Establecemos estos planes y unas estrategias de mejora, siempre orientados no a ver el error, sino a identificar cuáles son las oportunidades que podemos tener como comité. Muchas gracias, estimado don Darwin. Yo creo que voy a ser un poco atrevido, sobre todo con sus tiempos, sus ocupaciones, y en el sentido de la frontera quisiera entonces proponer que en el desarrollo de este Congreso hemos identificado una oportunidad de mejora para el Congreso, y es que necesariamente el Congreso debe tener un comité de ética que pueda evaluar el tipo de ponencias, el tipo de presentaciones que se están realizando, porque estoy seguro que con la fuerza que este Congreso va a ser un escenario que va a seguir creciendo cada día más. Y me atrevería entonces a invitarlos, y pues tendría la responsabilidad de elevar este requerimiento y de proponerlo, si ustedes están de acuerdo, que en la parte de investigación social, pues seamos los primeros como ese plan de acción, como ese compromiso y esa propuesta que podríamos aportarle no solo a las personas que ya hacen parte, sino a los que vienen y que a futuro se van a integrar a este comité, o perdón, a este congreso. Entonces quisiera, pues, ahí tenemos un chat de comunicación que si ustedes están de acuerdo podemos mantener vivo. Le hacemos la propuesta a Víctor y a la organización y de alguna manera pues vamos estableciendo que haya un comité de ética y una área específica en la parte social. Ese sería el tema de frontera, mi estimado Octavio. Pues podemos anunciar en el cierre que este comité, que esta sesión, que este conversatorio se declara en sesión permanente, que conversará hasta reencontrarse en la 5ª edición, ¿cierto? ¿Gusta usted cerrar algún punto, doctora? No, agradecerles a todos este espacio de reflexión donde hemos compartido, donde nos hemos encontrado, donde se le ha abierto la posibilidad incluso a algo que puede ser hasta cierto punto novedoso, en el sentido de que tal vez muchas organizaciones lo están dejando de lado, no porque estemos creando el mundo, pues yo tampoco estoy hablando hasta allá de la novedad, pero sí es verdad que en estos espacios no siempre se abre ese punto de hablar del comités de ética para el área de ciencias sociales, es muy común en otras partes. En este momento vamos a tener la clausura de nuestro congreso, así que invitarlos también a quienes nos estén acompañando de manera virtual a que nos pasemos de sala y nos acompañen en eso, que además tengo el gusto de moderar y por eso mismo debo retirarme ya para alcanzar a hacer la última moderación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Como el moderador, usted bien lo sabe, es el primero que se tiene que moderar. Declaramos en sesión permanente este conversatorio que mucho me ha honrado tener la oportunidad de facilitar y agradezco la invitación. Muchísimas gracias y gracias a todos.